¿Cuántos verbos hay hasta el punto? Está el verbo ser más su participio. Siempre que haya un verbo ser más participio, habrá un verbo en voz pasiva, un verbo personal. Entonces, nuntiata est es un verbo personal de tiempo pretérito perfecto porque el verbo ser está en presente. Después tenemos sustinebant, pugnabant y misit. Como tenemos 4 verbos, habrá 3 nexos. ¿Y dónde están los nexos? Cum, nexo. Porque no le sigue un ablativo y por tanto no es una preposición, sino es un nexo que abre una oración subordinada. Qui, otro nexo, el pronombre relativo qui, que abrirá otra oración subordinada, y atque, otro nexo, una conjunción copulativa que une 2 oraciones coordinadas. Así que empezamos por la primera oración. Cum abre una oración subordinada. ¿Y qué tipo de oración subordinada? Oración subordinada. Como el verbo está en modo indicativo, entonces será oración subordinada adverbial temporal. Siempre que el verbo esté en modo indicativo, la oración subordinada de cum será temporal. En caso de que esté temporal. En caso de que esté en modo subjuntivo, entonces la oración de cum será oración subordinada adverbial de cum histórico, causal o concesiva. ¿Y hasta dónde llega la oración subordinada de cum? Hasta su verbo, además de que está marcada por una coma. Ahora, nos encontramos con el pronombre demostrativo aek, ik, aik, ok. Puede ser tanto nominativo singular femenino como nominativo o acusativo plural neutro. En este caso como está el adjetivo, que también puede ser nominativo singular femenino porque es un adjetivo de primera clase, y además un nominativo acusativo plural masculino, es muy probable que vaya con el pronombre o adjetivo. En el caso de que sea adjetivo es porque va con el siguiente adjetivo. Y la siguiente palabra, que es incursio, está en género femenino y es una palabra de tercera declinación, es decir, incursio, incursionis. Así que es un nominativo singular femenino. Puede coincidir con repentina y con aec, así que se unen y por tanto es un sujeto. Las 3 palabras. Y ahora pasamos a la oración principal. Caesar, sujeto ex castris, preposición más ablativo plural, complemento circunstancial. En este caso, de lugar. Castris, castra, castrorum. Esta palabra hay que tenerla siempre en cuenta, que es de género neutro y solamente tiene plural. Aunque se va a traducir en singular porque es algo genérico, campamento. Omnem es un adjetivo de tercera declinación, es decir, de segunda clase, omnis, omne, y los adjetivos normalmente suelen ir con un sustantivo siempre que no sean un atributo, un complemento predicativo. Equitatum es un sustantivo de cuarta declinación, us, es decir, que se acaba en además de que está en género masculino, entonces es acusativo singular, es decir, coincide con omnen. Así que lo mismo, se junta como ha pasado en la primera oración subordinada. Y como acaba en y en em es acusativo singular, así que es complemento directo. Preposición
más acusativo plural, nunca nominativo plural, ya que las preposiciones siempre van a ir con un ablativo o acusativo. En este caso, acusativo plural y función de complemento circunstancial de lugar. Luego tenemos qui, la oración subordinada del pronombre relativo. Entonces, como hay un pronombre relativo, normalmente se inicia con su pronombre, oración subordinada, adjetiva o de relativo, en función de complemento del nombre. Y termina la oración subordinada adjetiva normalmente hasta su verbo, pero como hay una conjunción copulativa que une dos oraciones coordinadas, acabará hasta pugnavant, ya que hay una coma y lo que indica es que acaba la oración subordinada. Una vez tenemos la oración subordinada de relativo, hay que darle la función al pronombre relativo. Hay que saber cuál es su antecedente. Su antecedente siempre coincidirá tanto en género como en número, pero no necesariamente en caso. Entonces, qui, siempre que os salga qui, es un nominativo. Singular o plural, eso dependerá del número del verbo. Si el verbo está en plural, entonces qui está en plural. Es un nominativo plural masculino. Siempre qui, nominativo masculino, singular o plural. Entonces hace función de sujeto. Como sabemos que es un masculino, en este caso plural, debemos encontrar su antecedente debemos encontrar un antecedente que tenga un género en masculino y un número en plural, que esté antes de la oración de relativo. No va a ser caesar, que está en singular, castris, que está en neutro, equitatum, que está en singular, pedites, está en plural, puede coincidir y está en masculino, así que sí, es pedites. ¿Y por qué es necesario saber cuál es su antecedente? Porque se va a traducir inmediatamente después de su antecedente la oración de relativo. Así que nos va a servir para su traducción. Luego, ostium. Siempre que os aparezca hostis, hostis, tenéis que tener en cuenta que es una palabra de tercera declinación, género masculino, y que se acaba en ium, no será nunca acusativo singular, sino que será genitivo plural. Entonces es complemento del nombre. Impetum sí que es acusativo singular, por lo que al ser un nombre y estar al lado de ostium, el complemento directo se alarga hasta ostium, es decir, el complemento del nombre está dentro de la función del complemento directo. Luego, fortissime, un adverbio superlativo, isime, entonces, complemento circunstancial, fortissime, complemento circunstancial de modo. Tenemos ostinevant, tenemos atque, acriter, otro adjetivo, en este caso no es superlativo, que significa cruelmente, encarnecidamente, así que, efectivamente, otro complemento circunstancial de modo. Ya tenemos la primera parte del texto, así que la podemos traducir ya. Cuando esta repentina incursión fue anunciada, o se anunció, César, y ahora el verbo de la oración principal, envió desde el campamento a toda la caballería hacia los soldados de infantería, quienes resistían el ataque de los enemigos muy fuertemente y luchaban cruelmente. Ahora pasamos a la segunda parte del texto. ¿Dónde están los verbos? ¿Y cuántos son? Bueno, accepti, verbo no personal, participio, venit, un verbo, y occiderunt, otro verbo. Como tenemos dos verbos personales,
Por tanto, tenemos dos oraciones. Y hay que buscar, entonces, un nexo. Antequam, nexo. Antequam lo que va a hacer es abrir una oración subordinada, porque significa antes de que, antes de más infinitivo, y acabará hasta su verbo. Además de que indica la oración subordinada las comas. Vale, ya tenemos la oración subordinada de antequam, antes de que, entonces será oración subordinada adverbial de qué. Antes de que indica tiempo, así que temporal. Después, podemos analizar ya la oración de participio. Siempre que haya un participio, habrá una oración subordinada o independiente de participio. En este caso, como el participio acaba en is, es ablativo plural y al ser ablativo y tener dos palabras que son ablativos, además de que está marcada por una coma, que quiere decir que acabará hasta esta coma la oración, es muy probable, de hecho lo es, que es una oración de participio absoluto. Los participios pueden tener también otros complementos, ya sean absolutos o concertados. Entonces, este participio, este perfecto, coincide con la última forma de su enunciado, por eso sabemos que es un participio, acipio, acepi, aceptum, coincide con la tercera forma o la última del enunciado del verbo, el tema de supino, por tanto es un participio de perfecto. Cuando hay un participio de perfecto hay que tener en cuenta que puede haber un complemento agente, pero aquí no lo hay. Entonces, sabemos que es participio de perfecto y la función es absoluto, participio absoluto. Pues el participio absoluto, participio concertado. Siempre hay que marcar que el participio es o absoluto o concertado. Después tenemos paucis vulneribus, que hace función de sujeto porque están en caso ablativo. Su adjetivo junto con su sustantivo. Luego tenemos pedites. Nos ha salido antes pedites, aquí, que era acusativo plural. ¿Por qué? Le precede una preposición. Aquí pedites puede ser tanto, como pasa aquí, nominativo plural como acusativo plural. Esta palabra pedites pertenece a la oración principal. Luego aparece la oración subordinada. Podemos darle la función después, una vez tengamos el significado de cada palabra y su contexto. Entonces, nos falta equitatus. Me parece que también nos ha salido. Sí, equitatum es la misma palabra, equitatus, que es equitatus de la cuarta declinación, es decir, cuando acaba en us puede ser tanto nominativo, vocativo, genitivo singular, nominativo, acusativo plural, es decir, pueden ser muchas cosas, pero también dependerá del contexto de la oración. Está el pronombre noster, entonces, como está noster y noster solo puede ser nominativo singular, puede hacer de adjetivo y puede ir con un sustantivo. En este caso, con in no puede ser, es una preposición, con equitatus sí. Entonces, equitatus sí, efectivamente puede ser también nominativo singular, así que coincide nuestra caballería. Sujeto, nominativo singular. Preposición más acusativo singular, lo mismo, complemento circunstancial. Si queréis, luego le damos la función al complemento circunstancial. Y ahora nos queda con plures, hostes. Con plures, un adjetivo, que los adjetivos siempre que os aparezcan tenéis que fijaros si puede ir con un sustantivo. En este caso, con plures es mucho, hostes es enemigo, lo mismo, ha aparecido antes. En este caso puede ser tanto nominativo como acusativo plural. El adjetivo igual, y significando mucho, está unido con hostes. Como puede ser tanto nominativo como acusativo plural y pertenece a la oración principal de oquiderunt,
y está también esta palabra que puede ser tanto nominativo como positivo plural, pues vamos a hacernos la pregunta de cuál puede ser el sujeto y cuál puede ser el complemento directo, si es con plures hostes o es pedites. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Los soldados de infantería mataron a muchos enemigos o muchos enemigos mataron a los soldados de infantería? Por lógica, los soldados de infantería mataron a muchos enemigos. Entonces ya lo tenemos. Así que vamos a traducir esta segunda parte del texto y le damos la función a inconspectum. Recibidas pocas heridas, coma, los soldados de infantería, coma, antes de... Literalmente es venir a la vista. Venid más inconspectum, que significa aparecer. Entonces, antes de aparecer nuestra caballería, coma, mataron a muchos enemigos. Y entonces, como es venir a la vista,